vamos a hablar de lecturas de textos académicos. ¿Cómo leer mejor un texto académico? ¿Cómo leer mejor para los textos que se presentan en la prueba de acceso a la Universidad Nacional? ¿Qué sí hacer, qué no hacer para este tipo de pruebas, para este tipo de textos? Debido a que es una regularidad que la prueba de acceso a la Universidad Nacional de Colombia se estructure a partir de textos académicos como descriptivos, expositivos o argumentativos, es importante que apliquemos estrategias de lectura que resulten pertinentes y efectivas con relación a este tipo de textos. La psicolingüística, recuerden que la psicolingüística es el área del pensamiento que estudia la forma en cómo leemos, la forma en cómo escribimos, la forma en cómo escuchamos, la forma en cómo hablamos. Se pusieron a estudiar, se pusieron a analizar esos tipos de procesos y se han dado cuenta de unas cosas que debemos hacer al momento de leer para leer de forma mejor, para leer de forma más efectiva, de forma más eficiente y no cometer el error que cometemos varios, y es que estamos en una prueba como la de la Universidad Nacional, arrancamos a leer y cuando nos damos cuenta no hemos entendido nada. ¿Por qué? Porque estamos en un ejercicio simplemente de pasar la vista por un montón de palabras, pero no estamos haciendo el ejercicio de leer de forma metódica, leer de forma efectiva. Por eso, hay unos pasos, unos momentos que debemos hacer antes de enfrentarnos a ese texto y que nos van a permitir ser un mejor lector, un lector más efectivo. De lo primero que se dieron cuenta estos señores psicolingüistas es que en toda lectura se debe hacer un ejercicio de prelectura. ¿Cómo así? Antes de comenzar a leer el texto es importante realizar una prelectura. Vamos a hacer una prelectura antes de arrancar a leer. Ahorita profundizamos un poquito más en eso. Para que nos familiaricemos con el contenido. En esta etapa podemos realizar las siguientes acciones. Primero, antes de arrancar a leer, lean el título y si hay un resumen, lean un resumen. ¿Listo? Muchas veces los textos que nos presenta la Universidad Nacional tienen el título. Antes de empezar a leer, analice bien el título. Algunas veces hay un pequeño resumen o hay apartados por ahí destacados en algún lado. Antes de empezar a leer, miramos ese apartado destacado. El título y el resumen proporcionan una breve descripción del contenido del texto. Si a ustedes en esa prueba les aparece el título del texto, ya les va a dar muchísimas pistas porque eso les va a permitir adelantar cuál es el tema. Si les aparece el título, ya usted sabe cuál es el tema. Antes de empezar a leer, dedíquenle unos segunditos a analizar el título. Piense, oiga, este título, ¿de qué puede tratar este texto que voy a leer? Lo que hace el cerebro es traer a su mente toda la información relacionada con ese tema y ponerla a la disposición de la lectura. Eso como que lo prepara usted para leer. Siguiente elemento, observen la estructura del texto. Todo texto tiene una estructura organizacional, tiene unos momentos, unas partes. Pégale una miradita a esa estructura porque ahí usted ya sabe si eso tiene unos subtítulos, si eso tiene unos apartados, si ese título tiene unas imágenes. Antes de empezar a leer como tal, analicen esa estructura del texto porque les va a permitir anticipar cosas. Revisen la organización del texto como los apartados, subapartados, imágenes, etcétera. Eso les va a permitir configurar un mapa de lectura. Identifiquen los conceptos claves. Váyanse fijando en qué cosa es clave, qué cosa se repite, qué cosa se reitera. En un momento vamos a profundizar un poquito más de eso. Identifiquen palabras que son importantes para comprender el texto, que se reiteran, en las que se enfatiza mucho y demás. Así, por ejemplo, si el título del texto es Los efectos del cambio climático en los ecosistemas, antes de empezar a leer ya podemos suponer o anticipar que el texto tratará sobre los impactos del cambio climático en el medio ambiente y lo que hace el cerebro es traer a nuestra mente toda la información que tenga sobre el cambio climático, toda la información que tenga sobre el medio ambiente y nos la acomoda y nos prepara para leer mejor. Parece algo raro, pero realmente es muy eficiente ese ejercicio de antes de empezar a leer, hagamos un ejercicio de prelectura. ¿Qué otros elementos? Rápidamente en nuestra mente podemos hacer una lluvia de ideas mental. Por ejemplo, cuáles son los principales efectos del cambio climático en los ecosistemas, cómo se pueden mitigar estos efectos, cuáles son las consecuencias para la biodiversidad. Obviamente esto lo hacemos de forma rápida y de forma mental. Tratemos de sacar toda la información que tengamos con respecto al tema que va a tratar el texto. Como les decía, eso nos va a permitir anticipar cosas y preparar información en nuestra mente para el momento de la lectura. Lo anterior te preparará tu mente para la lectura y activará toda la información que tengas disponible con respecto al tema en cuestión. El siguiente paso, ya hicimos una prelectura. Vamos a hacer ahora la lectura. ¿Cómo leemos? Una vez realizada la prelectura, puedes comenzar a leer el texto de forma activa. Ojo,
Todo el rato nuestra lectura tiene que ser activa, todo el rato preguntándole cosas al texto, todo el rato tratando de identificar qué información nueva me va llegando. Si hacemos una lectura pasiva, créanme que vamos a llegar al final del texto y nos vamos a dar cuenta de que no entendimos nada o que entendimos muy poquito. ¿Listo? Esta lectura activa es fundamental. ¿Qué cosas nos recomiendan en esta parte? Por ejemplo, leer con atención, evidentemente. Dejen cualquier cosa negativa, cualquier cosa preocupante que tengan en su mente, déjenla de lado porque eso les va a afectar la lectura. Únicamente concentrados en el tema del texto y en ver qué informaciones se van agregando. Si nos dejamos distraer para esta prueba de la Universidad Nacional puede ser fatal. Hagan anotaciones. Un elemento del que nos hemos dado cuenta estas últimas pruebas que hemos presentado en la Universidad Nacional es que nos permiten rayar el cuadernillo. Es más, no nos dan hojas de operaciones para que todo lo hagamos en el mismo cuadernillo. La última prueba no nos dieron hoja de operaciones porque todo lo hacíamos en el cuadernillo. Hagamos anotaciones en la lectura, subrayemos, saquemos al frente de cada párrafo, saquemos una ideita. Si hay una fecha, señalamos la fecha. Si hay un nombre propio, señalamos el nombre propio. Toma notas para ayudarte a comprender el texto. En la prueba de acceso a la Universidad Nacional, las anotaciones se hacen directamente en el cuadernillo. Usemos esto a nuestro favor. Por ejemplo, lo que hago yo es que voy leyendo y al frente de cada párrafo voy sacando cuál es la idea o las palabras que más se destacan. Al frente de cada párrafito voy sacando las ideas que más se destacan. Si me aparece un nombre propio, anoto de qué trata ese nombre propio. Si me aparece una fecha, anoto de qué trata esa fecha porque eso me ayuda muchísimo a ubicarme dentro del texto. Formule preguntas. Realicen preguntas sobre lo que están leyendo para asegurarse de que están comprendiendo. Pregúntenle a cada párrafo de qué trata y cuál es la información nueva que se presenta respecto al tema general del texto. Usted no avanza, no continúa en un párrafo hasta que no sepa claramente de qué trata el párrafo anterior. Es decir, si no estoy entendiendo el párrafo 1, si no le he preguntado al párrafo 1 de qué trata y no me lo ha contestado, no tiene mucho sentido que avance hasta el párrafo 2, porque después voy a tener que devolverme y va a ser mucho más difícil. ¿Listo? Entonces, todo el rato váyanle preguntando cosas al texto. Realicen preguntas sobre lo que están leyendo para asegurarte de lo que estás comprendiendo. Pregúntale a cada párrafo de qué trata y cuál es la información nueva que presenta con respecto al tema general del texto. También debemos hacer un ejercicio de postlectura que en la prueba de la Universidad Nacional pues es un ejercicio amplio porque todo el rato estamos reflexionando después de la lectura, todo el rato estamos preguntándonos cosas. Después de leer el texto es importante realizar una postlectura para consolidar el aprendizaje. En esta etapa podemos hacer cosas como resumir mentalmente el contenido del texto. Dediquen unos segunditos a eso, venga, ese texto principalmente me está hablando de este tema y este tema. Ya eso me permite consolidar información, tenerla preparada esa información y eso me prepara también para el ejercicio de responder las preguntas. Esto es fundamental. Si usted tiene algún conocimiento previo de la información que se dio en el texto, por favor, trate de relacionarla de forma explícita, es decir, póngase a la tarea de ver qué cosas que usted ya sabía se relacionan con ese texto. Haga ese ejercicio mental y verá que le ayuda bastante. Y lo último, analicen el texto. Reflexionen sobre el contenido del texto y sus implicaciones. Lo que me estaban queriendo decir es esto. Realmente la idea principal era esta. No, ese texto presenta una inconsistencia en este punto. Ese ejercicio de reflexión es un ejercicio poderoso y es un ejercicio que nos permite apropiarnos de muchísimas cosas que están dentro del texto. Relacionado con esto vamos a hablar de las cadenas semánticas. ¿Listo? Como su nombre lo indica, una cadena semántica es un conjunto. Una cadena esencialmente es un conjunto de elementos unidos. En este caso un conjunto de elementos semánticos. ¿Qué es semántico? Es un significado. ¿Listo? Cadena semántica es un conjunto de significados. Las cadenas semánticas son una serie de palabras o frases que en el texto están relacionadas entre sí por su significado. Estas relaciones pueden ser de tipo conceptual, causal, temporal, espacial, etc. Para comprender la cabalidad de un texto, como los que nos proponen en la prueba de la Universidad Nacional, debemos ser capaces de identificar las relaciones semánticas entre las palabras y frases que lo componen. ¿Qué quiere decir? Todo el texto se va construyendo, ahorita lo miramos con ejemplos, se van construyendo relaciones. Hay palabras que se unen con otras porque hablan de temas similares. Imaginémonos que en el texto aparece la palabra hoja.
Estamos leyendo el párrafo, ¿listo? Y en una parte del párrafo, de un párrafo largo, nos dimos cuenta que está la palabra hoja. Más adelante nos apareció la palabra árbol. Más adelante apareció la palabra planta. Más adelante apareció la palabra césped. Más adelante apareció la palabra flor. Ojo, en este punto no estamos leyendo, simplemente estamos viendo qué informaciones se relacionan porque hablan del mismo tema. ¿Qué nos toca ahora para poder leer de forma más efectiva? Nos toca generalizar. Gran parte del proceso de lectura que hacemos realmente es un proceso de generalización. Y yo les pregunto, ¿qué palabra podría generalizar la palabra hoja, árbol, planta, césped y flor? Pausen un momento el video y traten de responderlo. ¿Qué palabra nos generaliza eso? Ya varios de ustedes se dieron cuenta de que palabras como planta, escribí horrible, palabras como planta, palabras como, sí, esencialmente plantas, nos resumen esto. Entonces ya podemos decir, ojo, todas esas palabras que estaban en ese párrafo me permiten comprender que ese párrafo principalmente estaba hablando de las plantas y usted ya hizo un ejercicio de entender a cabalidad el texto a partir de una cadena semántica que se presenta. Estas cadenas semánticas son una herramienta importante para la comprensión de lectura. Nos permiten identificar las relaciones entre las ideas de un texto y comprender el significado global del mismo, lo cual resulta fundamental al responder preguntas de la prueba de la Universidad Nacional. Preguntas, por ejemplo, aparecen preguntas como, ahorita vamos a ver una, ¿cuál es el tema principal que se aborda en el texto? Ustedes me preguntan cuál es el tema principal que se abordó en el párrafo 1, que es donde están estas palabras. Yo le digo, oiga, el párrafo 1 habla de plantas. Y de eso no voy a tener ninguna duda porque todas estas palabras me permitieron comprender eso. Él también nos pregunta por la idea principal, el tema principal, el título más adecuado. El título más adecuado evidentemente sería las plantas. ¿Listo? Veamos un ejemplo. En el siguiente texto se presentan dos cadenas semánticas, una se señala en negrilla y la otra con subrayado. Analicemos las cadenas semánticas señaladas y respondamos a las preguntas que se presentan a continuación. Entonces, este es un texto real que fue tomado de una prueba de estas estandarizadas tipo ICFES, tipo Universidad Nacional, y en ese texto de esa prueba real aparecen dos cadenas semánticas. Una está con negrilla y la otra está con subrayado. Fíjense que las palabras la ciudad, la palabra urbanos, la palabra calles, la palabra bares, calles, ciudad, 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 ¿sí o no? Urbanos, ciudad, citadino, urbano, urbano, ciudad, urbano, lo urbano, lo urbano, lo urbano. Fíjense cómo yo no leí, ese texto simplemente lo miré. Y solo mirando ese texto ya me doy cuenta que una de las ideas principales, una idea principal, tiene que ver con la ciudad. Simplemente mirando las palabras que se reiteraban, ya me di cuenta de que una de las ideas principales de todo ese texto, que es como de 600, no, como unas 400 palabras, habla de la ciudad. Ahora, simplemente sin leer, miro la otra cadena semántica, y la otra cadena semántica me habla de tema literario, escritores, autor, crítica, personajes, tema literario, historias, narradores, escenario, imaginación narrativa, cuentística, literatura, narración, narrativa, lenguajes peculiares. Ya me doy cuenta simplemente mirando las palabras que están ahí, me doy cuenta que el otro tema fundamental que está a lo largo de todo el texto es literatura. Fíjense cómo en ninguno de los dos casos hice una lectura a profundidad. Simplemente hice un rastreo de la información que compone la mayor parte del texto y de las cadenas o de las líneas temáticas que se van estableciendo a lo largo del texto. Este ejercicio, si bien no me permite comprender a profundidad el texto, sí me permite saber cuál es el tema principal que está en el texto. Me permite guiarme, me permite orientarme y no perderme en la lectura. Y además me permite responder preguntas como la que vamos a ver ahorita. Entonces nos dicen, básicamente la pregunta que nos hacían era, ¿cuál puede ser el título? Obviamente el título más adecuado para este texto, ¿sí o no? El título más adecuado para este texto evidentemente va a ser
ciudad y literatura, o cualquier cosa que se le parezca. Profe, pero hay preguntas realmente así en esa prueba de la Universidad Nacional, sí. Miren una, esta es una prueba de la Universidad Nacional. La vamos a responder utilizando una cadena semántica. ¿Qué conjuntos de palabras se unen? A ver, la palabra madera se relaciona con construcción, que más adelante se relaciona con hogares, con industria, con energético, con combustible, con madera, con minería, carbón, revolución económica, revolución industrial, economía energizada, carbón, madera otra vez, carbón, industrias, explotación. Fíjense cómo la palabra madera, hogares, industria, combustible, madera, económico, revolución, industria, explotación, madera, revolución económica, económico, ¿sí o no? Y esta es una pregunta real de la prueba de la Universidad Nacional, una pregunta real. Y sí o no, que ya no tenemos ninguna duda, miren las palabras que están ahí y respóndanme, principalmente de qué están hablando. Pausen el video y respondan la pregunta. Ah, perfecto. Ya nos hemos dado cuenta que todas esas palabras nos permiten concluir que en ese fragmento predomina una información de carácter económico. Y de eso no hay ninguna duda porque fíjense toda la cadena semántica que tenemos ahí para poder darnos cuenta de eso. Como vieron, esta pregunta la respondimos sin haber leído a profundidad. No sabemos muy bien, de hecho, de qué trata ese párrafo, pero sí nos dimos cuenta de cuál es el tema, cuál es el elemento principal que está en el texto, y eso nos permitió contestar esta pregunta. Reitero, no es para hacer una lectura a profundidad, pero sí para guiarnos de cuál es el tema fundamental que se está abordando en el texto.